Hay un momento que el 90% de los empresarios atravesamos. Porque cuando uno funda su negocio y lo empieza, uno piensa que uno es el mejor para todo. De Carlos Bremer. Se fue antes de tiempo ese hombre. Y admirado por un montón de gente que generó un montón de cosas, no solamente en México, sino a nivel regional. Creo que ningún emprendimiento va a ser exitoso si su líder no le apasiona lo que hace. ¿Qué tal, amigos? Esta es una entrevista más de Negocios de Veras. Hoy tenemos un gran invitado que nos visita desde Argentina. De Buenos Aires nos visita Martín Quirós. Martín, platícanos qué fue lo que tuvo que hacer Martín para estar hoy sentado en este podcast de Negocios de Veras en México. ¿Cómo trasciende lo que tú vienes haciendo, facilitando, ayudando a grandes empresarios, grandes emprendedores a formar estas empresas familiares y empresas en crecimiento? Sí. Platícanos, ¿quién es Martín Quirós? Bueno, yo soy tercer generación de consultores de empresas. Mi abuelo materno había empezado haciendo eso. Digo que soy segunda generación de empresario porque después el que creó la empresa que dirijo ahora con mi socio fue mi padre, José María Quirós. Así que siempre en el ADN tuvimos el tema de la consultoría, la formación, las conferencias. Es algo que hacía mi abuelo, mi padre y que ahora hago yo. Y es nuestra pasión. Nuestra pasión tiene que ver con que mi padre hace muchos años escribió un libro que se llama Etapas de la empresa, Etapas de la pyme en realidad, que habla de cómo son las etapas del que funda una empresa. Y ahí lo hace justamente conociendo cuáles son los sueños y los dolores y cómo decide el dueño de una empresa, que así como él va creciendo o ella va creciendo, la empresa también se va modificando. Y bueno, mi padre nos fue contagiando esa pasión y esa admiración que tiene por esos empresarios, que algunos están muy formados y muy capacitados y otros no tanto y de manera muy intuitiva logran generar algo que si ellos no estaban, no existía, ¿viste? Es sentirse un poquito Dios, ¿viste? Vos tenés una empresa de 10 empleados o una empresa de 1500 y las cosas pasan y si vos no estabas eso no ocurría. Así que ahí los empresarios sacamos un poco el argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Un poquito soberbios, que nos creemos mucho, pero eso es contagioso. Yo digo que la pasión no se hereda, se contagia. Por eso uno puede contagiar esa pasión no solamente a gente de su sangre, sino a otra gente. Y eso está bueno, porque depende de uno, ¿no? Me llama la atención un libro que escribió tu padre hace 40 años. Sí. De ¿cuál es la transición de un emprendedor para empezar una empresa? ¿Cuáles son las diferencias de hace 40 años y de hoy, de un emprendedor para generar una empresa? No hay diferencia. No hay diferencia. Hay diferencia tal vez en las herramientas. El emprendedor, el que empieza una empresa, la empresa sin nada, como empezaste tú, sin nada. Y cuando yo escucho, no, que a los emprendedores hay que ayudarlos y financiarlos, el 90% de empresarios y empresarias exitosas que yo conozco, nadie lo financió. Lo financiaron tal vez un amigo, una familia o el proveedor. Entonces, no estoy diciendo con esto los bancos no le financien más a los emprendedores. No estoy diciendo esto. Digo que en los hechos yo no conozco de emprendedores, sí conozco de empresarios que pasaron esa etapa. Y si querés te las resumo, son 4 etapas que todas las empresas transitamos. La etapa emprendedora, donde el único que confía en lo que uno va a hacer es uno, y uno ahí tiene mucho tiempo, mucho entusiasmo, y le pregunta de todo a todos. Entonces hasta la señora que cuida a mi hijo, la niñera, le digo, ¿te gusta el logo de la empresa? ¿Viste? Esas cosas. Y ahí el objetivo es subsistir, porque es ahí donde tenemos más mortandad de las empresas. A los 2 años, 1 año, 2 años y medio, pasamos a la etapa de expansión. La etapa de expansión es que cuando el emprendedor, la rueda empieza a girar y el mercado te dice, esto vale, lo tuyo vale, y te paga y empezás a crecer, y es como el que puso su cafetería y se llena de gente y hay fila, y uno ya empieza a imaginarse que va a tener cafeterías en todo México, ya que Nuevo León le queda chico, por lo menos México. ¿Y a quién toma ahí? A los primeros colaboradores, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues los familiares. Los familiares, amigos. ¿Por qué? Porque lo que buscas es alguien que le tengas confianza. Entonces uno dice, ¿y cómo esta persona tomó al primo que estudia educación física, al profesorado, para administración?
y funciona ¿por qué? Porque en ese momento la empresa es fácil, está todo ahí cerca y encima la gente está motivada. La facturación crece exponencialmente y la rentabilidad también. Y en un momento caemos en lo que se llama la etapa de estructuración. Esa etapa está fundada en el día que fue la primera mudanza que tiene ese empresario o esa empresaria. Ahí ya pasás a una etapa de estructuración donde el empresario tiene menos tiempo, tiene más procesos que implementar y dice, esto necesita un orden porque creció mucho. Y ahí empieza a buscar ayuda. Antes no buscan ayuda. En esa etapa sigue creciendo la facturación y también la rentabilidad. Ahora, hay un momento que el 90% de los empresarios atravesamos, que ese no es muy buen momento, que es la etapa de complejidad. Que es cuando te sentás con un empresario y te dice, no, ¿sabes qué pasa, Juanjo? Ahora la cosa está difícil. Ahora tengo competidores grandes que antes no le interesaban mi segmento y me sacan mercado. Competidores chicos que no le cumplen al cliente pero me sacan venta. Y para peor, como el mercado está complicado, lo primero que deja de gastar el cliente es en lo mío. No sé si lo escuchaste, lo dijiste, lo pensaste alguna vez. Bueno, cuando estás pensando eso, no es el mercado. Es que estás en etapa de complejidad y tenés que reconvertir y reestructurar el negocio. La mala noticia es que la estás pasando mal y te levantas a las 3 de la mañana diciendo al final mi empresa me ayuda o yo trabajo para mantenerla. La buena noticia es que depende de vos salir de ahí. ¿Qué descripción tan acertada acabas de dar en estas 4 etapas? Que yo en lo personal, que empecé un negocio también de cero, esas fueron las etapas. Y las etapas yo creo que más complicadas que viví fue en el momento que tuve que decidir contratar gente mejor que yo para que esto siguiera funcionando. Porque cuando uno funda su negocio y lo empieza, uno piensa que uno es el mejor para todo, porque fue el fundador. Pero en el mercado afuera hay gente mejor que tú para muchas cosas. Y el crecimiento de mis empresas se dio en el momento que delegué la autoridad de muchas cosas. Yo soy un gran vendedor de mis empresas, pero no puedo ser el vendedor de todas las empresas. Porque de esa manera, una vez mi contador me dijo, tus empresas las tienes que tener listas para venderlas, día a día. ¿Cómo? Listas, con impuestos, con procesos, todo lista para venderla. Pero si tu empresa, el activo más importante de tu empresa eres tú, tu empresa no tiene valor. Ese contador está aquí en Monterrey. Bueno, quiero charlar con él. Es muy bueno lo que te dijo ese contador. Tiene una sabiduría enorme porque lo que te está diciendo es que cuanto la empresa más dependa de uno, es menos atractiva para la venta, es menos atractiva para los hijos y es menos fácil para los hijos o profesionales que tengamos porque depende de nosotros. Entonces es una empresa con fecha de vencimiento. Y cada vez que vos lográs delegar en equipos y formar equipos y tomar distancia, es una empresa que ya no tiene fecha de vencimiento, que la fecha de vencimiento la estamos pateando hacia adelante. Quiero conocer ese contador, sí, claro, es claro muy que bueno. Sí. Y él me decía, si tú eres el activo no funciona de esa manera. Si tú quieres heredar un día las empresas, no hay manera de heredar, vas a heredar máquinas, no una empresa. Dijo, hoy en día no eres dueño de ninguna empresa. Hoy en día tienes un autoempleo. ¿Cómo? Imagínate, yo del primer día de graduado lo que no quería hacer era ser un empleado. Yo quería ser Y un te empresario. estaba diciendo... Y me estaba diciendo que tenía 10, 15 años siendo un empleado. Te tocó ahí, ¿eh? Y no puede ser. Bueno, empezamos a ver de qué manera delegar. El tema es dificilísimo, desde los tokens de las cuentas, las chequeras, los clientes. Entonces, y te das cuenta que afuera hay gente muy capaz, muy capaz. Me tocó tener una directora en la holding, estuvo con nosotros más de 10 años, y sentarme yo en una sala de juntas, viéndola a ella actuar, y decía, es mi mejor creación que he tenido en la vida. Hablaba, se dirigía de la manera que yo lo hubiera hecho, pero con el ímpetu de una mujer. Era increíble lo que hacía. ¿No? Y la empresa creció y podía delegar tantas cosas que podía crear más empresas.
Yo duré muchos años sin dirigir la constructora, que es la holding, que es el core business del grupo. Ella lo dirigía. Ella trataba con clientes, con gobernantes, de la misma manera que yo hubiera tratado. Entonces, para mí era una satisfacción enorme lo que fui creando. Y eso que mencionaste en un inicio, que me llama mucho la atención, la pasión. Creo que ningún emprendimiento va a ser exitoso si su líder no le apasiona lo que hace. La pasión y la disciplina es la base de cualquier cosa que hagas. Un negocio, una relación amorosa, una relación de amigos. Si no hay eso, no funciona. Tiene caducidad muy pronto. Entonces, a mí me mencionan, oye, y con tantos negocios y giros, ¿no te cansas? La verdad que tengo 20 años sin trabajar. Que me encanta lo que hago. Es tan fácil para mí hacerlo. ¿Y tenés otras pasiones fuera del trabajo? Claro. Sí, Tengo que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver con esto. Bien. Y tengo hobbies. Es importante eso. Y ahorita que platicábamos, antes de la grabación, te quería hacer este comentario que me decías del triangulito que me regalaste, que me parece una idea formidable eso. Ahorita platicamos de eso. Una vez leyendo donde Sigmund Freud dice que la manera de descifrar la salud de un ser humano eran dos ejes nada más: el trabajo y su casa, su hogar. ¿Cómo? Un ser humano tiene salud cuando tiene un buen trabajo, cuando llega al trabajo y la gente le reconoce. Puede llegar a su casa, pelear con su esposa, divorciarse, enviudar. Pero gracias a Dios, al día siguiente se tiene que levantar, meterse a bañar, cambiarse e ir a un trabajo donde lo reconocen. Y esas dos columnas son los que sostienen al hombre. Viceversa, cuando en el trabajo lo despiden, él llega a su casa triste y su esposa le dice, no pasa nada, gordo, te preparo de cenar, te hago un huevito, unas tortillas de harina, y eso lo levanta. La salud de un ser humano es el trabajo y el amor en casa. Si tú tienes esas dos cosas, todo funciona. Eso sí. Y es una gran descripción, que a veces yo he escuchado en otras entrevistas a gente que habla de gente que es más fiel a su trabajo que a su pareja. No, yo no hago negocios con alguien que es infiel a su pareja. Y yo he conocido mucha gente que es muy fiel a su empresa y no le apasiona tantas cosas en su casa, que quiere estar todo el día en el trabajo por no estar en casa. No vengo a criticar esa idea. Sí. Es válida para cada quien, pero si no tienes una balanza donde tú tengas el tiempo de calidad con tus amigos, con tu trabajo, con tu familia. Sí, vos estás describiendo casa como la persona, digamos, porque no es solamente familia, como dijiste, los amigos. Yo creo que los que en algún momento, a mí me ha pasado también, donde la prioridad es el trabajo, es un autoengaño. Es un autoengaño. Mira, hay una plática que estoy dando mucho últimamente acá en México, que empecé a darle el año pasado, que yo le llamo equilibrio inteligente. Cómo balancear el éxito profesional con el bienestar personal. Entonces, yo digo que incluso esto tiene que ver con el rendimiento empresarial. Si vos tenés una empresa como la que vos describís, que vos soltás, vos en realidad ¿sabés por qué soltás y delegás? Porque en realidad tenés como una liana de Tarzán, vos estás soltando la operación de la empresa porque tenés otros sueños paralelos a la empresa de los cuales te podés agarrar, si no, no vas a soltar. Entonces tenés otras pasiones, otros propósitos. Los que solamente tienen la pasión del trabajo, que es el lugar que bienvenido sea, donde te reconocen, donde te admiramos y es espectacular, si tenés solo eso va a ser un problema. Porque si sos el dueño de la empresa, nunca vas a querer soltar y vas a tener un problema. Y si sos peor, si sos empleado, gerente general de una empresa, un día te van a jubilar y te vas a deprimir cuando llegues a tu casa porque el teléfono te va a sonar y cuando vos estás diciendo, bueno, pero el día que yo me jubile voy a aprovechar a viajar, ¿cuánto vas a viajar? 20 días, 2 meses y después vas a volver y te vas a deprimir.
Entonces lo que estoy diciendo es que es muy importante que cada uno de nosotros encuentre cuáles son los sueños que tenemos o las cosas que queremos vivir o volver a vivir fuera del trabajo. Y si no lo tenés, ahí tenés un objetivo y tenés una búsqueda, buscar eso. Entonces tú recomiendas a la gente que tenga siempre varias pasiones. Y si no las tiene, hay que estar en búsqueda de, porque tampoco es lo que a veces escucho que le decimos a ese empresario o a esa empresaria, bueno, vos tenés que viajar, buscar nuevas pasiones. No le es fácil, no le es fácil. A ver, la sensación de satisfacción y de poder y de propósito que los que les va bien en su trabajo tienen es muy fuerte. Y tal vez en otro ámbito no son eso. ¿Me explico? No somos eso. Yo vengo acá y si me pongo a hablar de empresas, la gente me escucha y demás. Ahora, yo voy en un ámbito que no tiene nada que ver y puedo decir la estupidez más grande del mundo, que la gente va a decir, yo tengo que hacerme ahí un nuevo nombre o tener un nuevo propósito o generar un nuevo conocimiento. Pero perdón, acá el año pasado hay un empresario de los mayores referentes, no solamente de Carlos Bremer. Se fue antes de tiempo ese hombre. Y admirado por un montón de gente que generó un montón de cosas, no solamente en México, sino a nivel regional. ¿Y por qué se nos va antes de tiempo? No está bien. Está bien, hay cosas que escapan a uno. Pero lo que digo es, más allá de eso es, ¿qué otras lianas hay aparte de eso? Y una de esos también es cuidarse, lo que vos dijiste, nos tenemos que cuidar. Porque si no, incluso no sos buen empresario. Si no te estás cuidando tu salud y la empresa depende de vos, no sos buen empresario, sos mal empresario, es algo que tenés que trabajar primero que nada por vos, por tu familia y por la gente que trabaja ahí. Porque si vos mañana no estás, es un problemón para todos. Y necesitamos que estés bien, que te cuides. Martín, aconséjanos de qué manera, que lo vives tú como una segunda generación de una empresa, cómo uno con sus empresas familiares puede pasar la estafeta a una segunda generación. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo decides que esa es la mejor decisión? Sí, primero que nada que en las generaciones entrantes tienen que trabajar en la empresa si quieren, no por mandato, sino por interés. Y lo otro es que las generaciones van cambiando. Yo lo que digo es que el techo de los padres es el piso de los hijos. De donde vos partiste, tu padre llegó a un techo y vos partiste desde ahí. Y tus hijos están partiendo de un lugar muy distinto, no solamente desde el punto de vista económico, sino a nivel de educación y a nivel de qué quiero de la vida y qué representa el trabajo para mí. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender, y ni hablar en estas nuevas generaciones, que van a venir con distintos intereses. A veces, sobre todo empresas que son muy exitosas y familias que tienen patrimonios muy grandes, es difícil que a veces aparezca el hambre, la ambición. Y yo te juro que hay veces que vos decís, este chavo está en una familia que podría no trabajar nunca ni él ni sus hijos, y el hambre aparece. No sé de dónde. Y ahí eso hay que cuidarlo, porque tal vez los otros no tienen hambre, pero los otros necesitan que uno tenga hambre para seguir jalando y haciendo crecer el negocio, porque ahora son muchos más familias que dependen de eso. Entonces, hay que entender que a algunos les va a interesar, van a tener hambre, otros van a querer hacer tareas acotadas y hay que pagarles por eso y no exigirles más, y otros que van a ver la empresa como el lugar de desarrollo profesional sin que eso signifique liderar. Entonces, cada hijo, cada hija, cada sobrino, cada nieto tiene que llegar tan lejos como quiera y como pueda. Y sí les quiero dar un consejo. Los padres somos pésimos mentores y maestros de nuestros hijos en la empresa. Así que si vos tenés un hijo, una hija, decís, yo lo estoy coachando, yo estoy siendo el mentor, no te tengo fe. No te tengo fe, no a vos, ni siquiera a mí, con mi hijo cuando trabajó conmigo hace unos años. No somos buenos. No somos buenos con nuestros hijos, no somos buenos maestros en la empresa. Somos pésimos maestros. Hay una pregunta que yo creo que es la pregunta del $1.000.000 que nos hacemos mucha gente en la posición en la que estamos.
¿cómo podemos generarle ese hambre a los hijos? ¿Desde qué edad? ¿Qué comentarios? ¿Qué acciones tiene que hacer uno para generar ese hambre primaria que tuvo uno? Ellos no lo van a tener. Juanjo, vos tenés 3 hijos. Son chavos. La pregunta que te hago es, ¿por qué quisieras generarle hambre? Porque es la mejor manera. Un ser humano es feliz y no deja de ser pleno siempre y cuando tenga proyectos en mente. Está bien, pero lo que tenemos que tener cuidado, y yo sé que lo decís, ya platiqué contigo antes de esto, las situaciones que vos viviste o que yo viví y que le encontramos una forma, no quiere decir que van a ser las situaciones de nuestros hijos. Ahora, una cosa es que los hijos digan, tengo proyectos y tengo pasiones, que eso sí, hay que pensar cómo ayudo para que tengan pasión en algo, aunque sea en algo artístico y que después tendrán que ver cómo se las arreglan para vivir de eso. Bien. Pero no necesariamente tengo que tener cuidado de poner una exigencia, ni hablar tus hijos que no tienen ni 10 años, pobrecito, pero tenemos que tener cuidado de no poner una exigencia de, a ver, ¿y quién va a ser el líder? ¿Y quién va a tener el hambre? De ya que hay cosas que nosotros las vamos a visualizar y podemos persuadir o podemos tratar, pero si uno quiere que sus hijos el día de mañana les pueda llegar a interesar el negocio, lo van a ver a uno, no por lo que dice, sino por lo que hace. Si vos tenés un padre que llego a la noche a casa, llego tarde, me voy temprano, trabajo los fines de semana, porque encima acá los regios dan por hecho que los sábados se trabaja todo el día, una locura, ¿ok? Trabajo los fines de semana, no me tomo vacaciones y encima llego y digo, este país es un desastre, este gobierno es un desastre, los empleados no se comprometen, los clientes no pagan, los proveedores no cumplen, y 10 años después te encontrás diciéndole, hijo, hija, esto es para vos. Te decís, no quiero. Y si toda la vida te vio que viviste mal. Distinto es si tengo un padre o una madre que veo que sabe generar riqueza, que suelta, que delega, que tiene otras pasiones, que se cuida. Ahí ya por lo menos estoy generando condicionamiento no para que tenga hambre, pero sí para que tenga una buena conexión emocional con la empresa. Porque la empresa, al final de cuentas, más allá que es lo que le da prosperidad a nuestros hijos y gracias a eso se educan y tienen bienestar y demás, la empresa es la que le quita a ese hijo o esa hija, le quita tiempo, le absorbe y le chupa tiempo de papá y de mamá. Yo estoy una semana al mes o cada 5 semanas estoy acá, en Monterrey, pero vivo en Buenos Aires. Así que eso tiene un costo desde ya. Después yo tengo que ver cómo lo equilibro y bueno, eso será para otro podcast. O si alguno tiene una buena fórmula, yo tengo que escuchar algunos podcasts. Pero creo que tiene que ver con eso. Pero no deberíamos obsesionarnos por ese hambre. Ni hablar, en tu caso, que vos decís, yo ya tengo una empresa que está profesionalizada, que la estoy preparando y que cualquiera me la podría comprar en ese momento. Entonces eso es sin presión, no necesito eso. Tío, ahorita que te preguntaba eso, porque decía, ¿cómo hago con mis hijos, que son muy pequeños? Te voy a platicar un par de anécdotas de que llegan y reclaman a su mamá de que el agua de la piscina estaba fría porque la caldera estaba descompuesta. Que no querían una casa así. Y mi esposa me regaña mucho. Dijo, nunca traigas tu pasado a tu futuro. Lo que tú viviste es diferente. Y yo quiero mostrarles a mis hijos que donde viven, o sea, no es una vida normal. Que hay que agradecer. En la cultura y en las creencias que yo tengo, mis creencias son de agradecer, no de pedir. ¿Cómo le hago que ellos sientan ese hambre? Y uno cuando empezó, el hambre era insaciable. Va saciando parte del hambre, porque la principal hambre que yo sentí, no la siento hoy en día, era de reconocimiento. No era económico, era de reconocimiento, que la gente supiera que me estaba yendo bien, que era capaz de lograr muchas cosas. Y durante muchos años me fue muy bien en el negocio. Y después hubo una época de vacas flacas, como decimos aquí en México,
Y me acuerdo un comentario de mi madre, decía, mamá, no puedo creer que hoy en día tengo más experiencia, más conocimiento, más contactos, y no me vaya tan bien como antes. Es que estás obsesionado con ganar más dinero. Y antes estabas obsesionado por el reconocimiento, por que la gente viera lo que tú construías. No te importaba el dinero. El dinero era una consecuencia. Mis padres me han dado consejos y palabras que me han marcado toda mi vida. Y cambias el chip. Sí, es cierto. Tiene que ser solamente una consecuencia. Y al instante cambia todo. Yo quiero generar. Ese hambre primaria que yo tuve es imposible generarla en mis hijos. Pero sí un hambre de pertenencia. Creo que es la que sigue para ellos. A mí en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, como no había cómo sobresalir con mis compañeros, porque mis compañeros eran ricos, vestían de ropa de marca, viajaban de vacaciones a Disney. ¿Cómo era la manera que me podrían reconocer a mí? Y yo encontré que la manera para que la gente me reconociera y ser diferente era en el deporte. Si era bueno en el deporte, la gente iba a decir, yo quiero que Juanjo juegue conmigo. Claro. Entonces ya tenía un reconocimiento. Claro. Y yo creo que todo ser humano vivimos por el reconocimiento. Totalmente. Trabajamos por el reconocimiento. Sí. De cierta manera o de otra, diferente todos los seres humanos. Y nos peleamos por el reconocimiento. Totalmente. Es la historia de la humanidad. Sí. Y ya tú vas capitalizando de qué manera quieres que te reconozcan. Y mi manera de joven fue esa. Fue el deporte. Jugué todos los deportes que pudiera, que estuvieran en el acceso para mí. Y la gente me reconocía. Trabajé muy joven. Me gusta el comercio, siempre era comprar algo barato para venderlo un poquito más caro. Tengo buena vista para encontrar las oportunidades. Entonces, y al último, mi conclusión fue, tú lo que necesitas es que la gente confíe en ti, que eres capaz de lo que estás diciendo. Y decía, me voy a atrever a decir esto que decía mi papá. Decía, mijo, si vas a ser un pendejo, necesitas ser un pendejo bien seguro. Un genio, claro. Decía, sí, ¿sabes hacer esto? Sí lo sé hacer, aunque no supieras. Y de inmediato te vas a investigar cómo lo vas a hacer. Pero tienes que ser seguro de las palabras que vas a decir. Y con el tiempo fui aprendiendo, en el estudio de la Cábala y la Torá, la importancia que tiene el valor de las palabras. Claro. No le damos la importancia a las palabras que decimos. Cuando tú te dices, cuando cometes un error y tú te dices, qué pendejo eres, ¿cómo cometiste ese error? Tu subconsciente no sabe que estás jugando. Tu subconsciente te va a convertir en lo que tú estás diciendo. Sí. Te estás desvalorizando. Totalmente. Y aprendí que durante toda la infancia, la mayoría de los latinos, aprendemos de los errores. Es una muy mala práctica que tenemos los latinos. Porque va el niño caminando por la orilla de la banqueta. ¡Eh! Te vas a caer. ¿Ves? Para que aprendas, cabrón, te caíste. Te vas a pegar. Para que aprendas. Entonces, aprendes con castigos, con dolor, sí, con errores. ¿Y qué hacemos los padres? Cada vez que cometes un error, lo hacen brillante. Te dicen que esto. Pero cuando cometes un acierto, la felicitación es más pobre que el regaño. Por eso crecemos con el miedo. Digamos, está eso de, bueno, es lo que te correspondía hacerlo, claro. Entonces creces con ese miedo a equivocarte porque tus equivocaciones son brillantes, llaman la atención. Tus aciertos no. Entonces, si algo estoy convencido es que Dios, si algo quiere de ti, Martín, es que seas mejor todos los días. Eso estoy convencido. Pero si tú a Dios le demostraste durante toda tu vida que aprendes de tus errores, ¿qué te va a mandar para que sigas aprendiendo? Claro, más errores. Más errores. Pero si tú le demuestras que aprendes de tus éxitos, ¿qué crees que te va a mandar? Está bueno, ¿eh? Esa es una filosofía. La llevo a cabo. Trato hasta de evangelizar ese tema con mi familia, con la gente que está a mi alrededor. Bien. No aprendamos de los errores. Los errores son temas que tienes que darle vuelta a la página.
Aprende, si esto lo lograste, repítelo. Repítelo. Porque cuando cometes un error, lo que tratas es no repetirlo. Repítelo hasta que se te haga una disciplina, se te haga la memoria. Casi como esa memoria muscular, ¿no? Así es. Sí, Entonces, es un trabajo que yo lo platico con muchos amigos empresarios, cómo despertamos ese hambre con los hijos. Pero tu respuesta, o sea, es genial de por qué quieres despertar un hambre. Claro, igual yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es despertar el hambre y otra cosa es que valoren lo que tienen. ¿No? Son dos cosas distintas, porque a veces cuando escuchamos a nuestros padres o nosotros diciéndole a nuestros hijos, ¿no? Cosas como, mirá que antes no teníamos este carro, no teníamos vacaciones, no teníamos esta educación y demás, es porque en realidad, más que regañarlos, es una persona que lo que me muestra que está desesperada por decirle a sus hijos, che, valoren lo que hay porque no siempre estuvo ni siempre va a estar. Hay que cuidar, hay que valorar. Lo único que sí puedo decir es que cuando escucho eso, y también me pasa a mí con mi familia, que a veces yo empecé a viajar ahora viajo mucho, ¿no? Es viajes largos. Y empecé a viajar en business no porque pago el business, porque yo tengo la empresa mía, no me lo pago el business, pero viajo tanto que realmente tengo la máxima categoría de viajero frecuente en Copa Airlines. Entonces, muchísimas veces, y tengo algunos artilugios para decir en qué vuelo me tomo, que sé que me dan el business de cortesía, o lo pago con millas, o con certificados, o lo que sea. Y hace poco nos fuimos con mi mujer y mi hija a Dominicana, y yo saqué los pasajes con millas, y saqué el business con millas, sobre todo los tramos largos. El tramo de Panamá a Buenos Aires son 7 horas, es un viaje largo. Claro, entonces a la ida fuimos en business, y a la vuelta conseguí nada más que 2 asientos. Y a mi hija la mandé atrás, que tiene 15 y 16 años. Y me dice, ¿y por qué yo atrás? ¡Hija de puta! Escúchame, tenés 15 años, ¿sabes cuánto viajé de atrás? Y voy a seguir viajando. Bueno, eso pasa. Es lo que eso conoce. pasa y va a pasar. Y va a pasar. Y ahorita mencionabas el tema de las oportunidades con las que uno nació y creció y las oportunidades con las que crecen los hijos. Uno hace todo lo posible porque tengan la mejor educación. Yo estoy convencido hoy en día que la mejor educación no te la da la mejor universidad, la universidad más privada y más costosa. Yo no estudié en una universidad privada ni costosa, estudié en una universidad pública y me dio muchas armas. Otras armas las adquirí con el tiempo en la calle, ¿no? Creo que el arma más poderosa de una escuela privada es el networking con el que tú te relacionas. De ahí en fuera, creo que tiene las mismas cosas que tiene una escuela pública. ¿Qué opinas sobre algo así? Yo creo que hay etiquetas. Por ejemplo, a mí acá en Monterrey me va muy bien. Y el networking que voy construyendo es bastante importante. He ido a un montón de casas de empresarios que conozco a sus familias y que me han invitado a la carnita del domingo, empresarios de acá, de San Pedro y demás. A mí eso en Argentina no me ocurre. Porque yo en Argentina tampoco fui en la primaria y al principio a una escuela privada y no tenía esa red de contactos. Entonces, ya no depende, y más en sociedades que son a veces bastante elitistas, si entras o no entras, no es solamente por tus capacidades, es si fuiste al colegio o no con ellos, ¿no? Entonces yo acá tengo una gran ventaja, que es que yo acá no tengo etiquetas. Acá nadie me pregunta dónde estudiaste y a qué colegio fuiste. ¿Acaso venís de afuera? No te preguntan, pero no porque seas argentino. Venís de Chile, de Colombia, de Uruguay, de España menos. Ah, viene de afuera, no te preguntan. Entonces, si hay un clon mío, llamémosle, con el mismo conocimiento y la misma experiencia y el mismo tipo de lugar donde estudió acá, que nació acá en Monterrey, va a tener menos oportunidades que las que tengo yo, por el solo hecho, el único mérito que es de venir de afuera, que vengo sin etiquetas y uno se puede construir a sí mismo. Así que, y en sociedades elitistas, y es difícil entrar a determinados lugares. Así que yo no sé si está bien o está mal. Digo,
y hay que saber cómo manejarse, ¿no? No sé si te contesté. Sí, claro, en estos años aquí en México, para mí la ciudad más cerrada con el tema de ser elitista es Monterrey, Los Reyes. No te puedo decir cuántas veces me han preguntado al iniciar una conversación, ¿quién era mi papá? Claro. Para que tú estés sentado aquí es porque tu papá hizo lo que tú tienes. ¿Quién era tu papá? ¿Cómo te apellidas? Y empiezan a relacionar los apellidos. Como te mencioné, pues soy la primera generación de mis apellidos. No tengo ningún familiar empresario, ¿no? Y lo digo con orgullo, no, mi papá sí, pues Juan Luna Barrios, y fue maestro en esta escuela. Pues no hay manera que ellos, o sea, ellos mismos dicen, pero, o sea, ¿por qué estás aquí? ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo estás aquí? Y por mi mérito. Entonces, eso me ha pasado solamente aquí en Monterrey. Sí. La gente sí valora tus conocimientos, valora tu valor de enfrentar las cosas. A la gente aquí no le gusta batallar. A mí me gusta dar un servicio donde lo único que tengas que hacer es tomar una decisión. No te voy a dar más trabajo. Si yo te vendo una casa, te la voy a vender con todo para que entres con tu ropa. No te voy a vender una casa que cuando la compres, con todo el esfuerzo que hagas, después tengas que ir a pedir otro crédito para ponerle persianas, cocina. Claro. No, yo no doy problemas, yo doy soluciones. Y esa ha sido parte del éxito de nosotros. Yo te soluciono todo. Todo. Está en sí el cliente hasta dónde quieres que le soluciones. Porque hay clientes que, no, es que yo consigo la cocina más barata. Y esa gente yo he detectado que no valora su tiempo. Es más barata porque el tiempo no tiene valor. No, y también que a veces uno también tiene que elegir los clientes, porque tal vez no es el cliente para mí. Mira, ustedes están en un sector que es complejo porque hay mucha competencia, es un sector con mucho movimiento. Y una vez yo estaba con un constructor así de emprendimientos inmobiliarios como ustedes en Argentina. Y me dice, no, nosotros ya no vendemos más de pozo. Vendemos una vez que está terminada la unidad. Y le digo, ¿y por qué? Porque claro, cuando vendés de pozo, podés hacer mucho más proyectos, creces mucho más rápido, pero después tienes que lidiar con el que te compró. Al principio que te dijo, no, yo vi que la ventana esta iba a estar mirando, y no, y a mí yo había entendido que el color, y dice, nos cansamos de eso. Así que ahora crecemos más despacio, crecemos con nuestro capital, y una vez que terminamos y dejamos todo perfecto, le decimos, este es el apartamento, ¿lo quieres o no lo quieres? Digo, esa empresa decidió cuál era el modelo que quería tener y de qué forma quería trabajar y eligió con qué clientes. Lo mismo que el que dice, no, yo soy muy bueno entregando todo tan perfecto que al contrario, la gente dice, wow, bienvenido sea. Pero digo, yo creo que cada empresa tiene que encontrar, no tiene que ver con la actividad y el rubro, tiene que ver con el estilo y la forma de que esa empresa trabaja y decir cuáles son mis clientes y cuáles no son mis clientes que no me conviene tener de clientes, que no los quiero de clientes porque van a ser problemáticos, ¿no? En el tema de asesorar empresas en crecimiento, ¿cuál es el parteaguas que lo vemos nosotros como emprendedores y como empresarios de crecer más o quedarte ahí o de crecer? Perfecto, está bien la pregunta. Hay empresarios que dicen siempre que crecí me fue mal. ¿Por qué es eso? Porque no es que el crecimiento, la escala está en multiplicar. La empresa va cambiando, empieza siendo un gatito y cuando va creciendo ya no es más un gatito, es un pequeño tigre, me explico, y el día de mañana va a ser un león. Es otra cosa, se maneja distinto. Y yo creo que lo que tiene que cada empresario entender es cuál es mi ángulo de vuelo, ¿okay? ¿A qué altura puedo llegar y dónde me tengo que quedar? Hay empresarios que dicen, yo no puedo tener más de 25 personas porque empiezo a tener problemas. Entonces, ¿qué empresa tiene que tener? Una de 25 personas. Y que si quiere crecer o ganar más, tiene que decir, bueno, tercerizo, pero puedo manejar 25 personas. Y hay otros empresarios que pueden manejar una empresa de 1.500 personas y no tienen problema.
Bueno, cada empresario, cada uno de nosotros tenemos un tamaño de empresa conveniente que tenemos que descubrirlo nosotros mismos. ¿Cuándo voy a poder crecer más? Cuando tenga capacidad de liderazgo y de soltar. Si no, lo que tengo es una estructura de sol que es muy eficaz, porque todos me preguntan, son todas extensiones mías, pero ¿cuál es el problema? Que yo tengo 24 horas por día y aunque no quieras dormir nada, no van a ser nunca más de 24. Entonces, si no delegás o no cambias algunas cosas, llegaste a tu techo, que tampoco está mal. De hecho, la palabra crecimiento no es un buen paradigma. Y yo también la uso para mí mismo. Digo, sí, con esto estamos creciendo. A mí no me importa cuánto creciste en facturación. Cada uno en nuestra actividad tenemos números que nos gustan, que, lo puedo decir, que nos calientan, que nos excitan. Entonces, al tipo que hace construcciones, ¿a ustedes qué les gusta? Los metros cuadrados. Al industrial, ¿qué les gusta? Las toneladas, los litros. Al que tiene camiones, a la empresa logística, le gusta tener camiones. Ahora, entonces le calienta tener camiones. Y compra, entonces tiene camiones suyos, camiones financiados, camiones en leasing. Pero cada camión que incorporo, tengo que incorporar 2 choferes. Y 2 choferes son 2 problemas más, que hay que liderar, que hay que mantener, que hay que seguirlo. Digamos, hay un montón de cosas que hay que hacer. Entonces, no siempre, el tema no es el crecimiento, el tema es la rentabilidad. Cuando vos tenés un negocio que cada vez es más rentable, es una empresa que la estás manejando y que la estás dominando. Ahora, si vos me decís, che, estoy teniendo problemas de rentabilidad, estoy un poco justo financieramente que antes no estaba, y lo que voy a hacer es incorporar un nuevo negocio que tiene menor margen, pero es un negocio de rotación y de escala, te estás engañando. Te estás engañando, la vas a fregar. E incluso hay empresas que tronan, que funden creciendo y con buen negocio. Así que no siempre hay que tener... El crecimiento fue el paradigma de unas primeras etapas. Ahora el paradigma tiene que ser la rentabilidad y el dominio del negocio. Te voy a platicar un ejemplo, a ver qué opinas. Ahorita que dimos una vuelta por las oficinas, viste las empresas que pertenecen al grupo. Todas esas empresas fueron creadas, fueron fundadas con flujos de una empresa. La mamá de todo. La vaca lechera. La vaca lechera. Y ha habido empresas que hemos cerrado porque quiebran, no funcionan. Sí. Otras exitosas. Otras hemos vendido, creado y vendido. Y una vez me dice un amigo, ¿no crees que todo ese dinero que has invertido en otras empresas, si se lo hubieras puesto a la constructora, tuvieras una mega constructora? Y no supe qué contestarle. ¿Querés que te responda? Sí. Sí, tiene razón tu amigo, sería así. El tema es que no importa. El tema es, por un lado, ¿qué querés vos? Y por otro lado, que no descuides la vaca lechera. A mí no me importa si la vaca lechera no va a dar más leche, mucha más leche que la que está dando hoy. Lo que me preocupa en alguien como vos, que ve las oportunidades en fluorescente, no sos una persona normal. Y vos salís a la calle y ves oportunidades. Estás ahora hablando conmigo y decís, este es consultor de empresas familiares, ¿cuánto cobrará? Ah, y la verdad que no está tan mal, yo podría hacer eso. ¿Ves oportunidades? O nos podemos asociar. Estás viendo todo el tiempo. Es como que ves una Matrix que los demás no ven. Entonces, el tema es que vos tenés determinado tiempo de atención. Y la vaca lechera que tenés necesita atención porque tiene que mantener brillo, incluso aunque tengas la parte operativa delegada. El problema es cuando por distraernos con otras cosas que estamos jugando, que tenemos todo el derecho del mundo, incluso si sale bien o mal, la vaca lechera le empieza a faltar pasto. Ahí cagué. Porque ahí empiezo a tener un problema porque la vaca lechera ya no le puede dar de comer ni mantener todo esto. ¿Me explico? Yo cuando hice esta recorrida, acá lo voy a confesar, y él me mostró todas las unidades de negocio, dije, wow, pero cuando uno se puede desapegar y encontrar a los profesionales adecuados y delegar, es importante. Vos en realidad, cuando vos decís, no, pero en que encontré la gente capaz, no necesariamente encontraste gente capaz. Cuando uno
tiene gente capaz que le delega y suelta, habla muy bien de la persona que encontré y habla muy bien de uno que está sabiendo delegar y motivar a esa persona que es capaz. Esa misma persona con otro jefe, con otro gerente general, con otro CEO, no hubiera logrado eso. Así que es un mérito de la persona que le delegaste y de vos que pudiste soltar, ¿no? Digamos que es Porque alguno te va a decir, tenés mucha suerte con la gente que contratás. No, joder, no tengo suerte, le pongo cabeza, lo sigo. A veces quiero opinar, me muerdo la lengua y me callo porque sé que está aprendiendo. Bueno, eso no es suerte, eso es metodología y, como dijiste vos, disciplina, ¿no? Podría ser el hambre de más éxitos, de logros. Sí, sí. Lo que pasa que, Cuando te dicen que no puedes. fíjate cómo todo el tiempo te viene la palabra hambre, ¿no? La palabra hambre está para vos, está, Tatuada. sí. Para mí también, y yo nunca pasé hambre y entiendo que vos tampoco me lo explicaste, pero una cosa es, cuando decimos hambre, no significa pasar hambre de alimentos, sino limitación de recursos limitados. Yo soy el mayor de 6 hermanos y la vida que viví yo no tiene nada que ver con la que por suerte vivió mi hermano, que yo le llevo 13 años, y es 13 años más chico que yo. Pero a veces somos como los perros de la calle, ¿viste? El perro de la calle, cuando ve comida, come porque no sabe si al otro día va a haber. Y siempre tiene hambre. ¿Y para qué? Y quiere más. Bueno, hay que buscar un balance. De vuelta, si está esa hambre, pero por otro lado hay otros deseos y otros sueños, eso empieza a estar balanceado. Así que no es preocupante. Martín, platícanos de estos 2 libros que tienen. El Pasar la Posta, que es un libro que escribieron tú y tu padre. Mi padre y yo escribimos Pasar la Posta, que sería pasar la estafeta o el gafete en la carrera de relevos. Es justamente cómo hacer la transición entre la primera y la segunda generación. Él hablando desde el punto de vista de la primera generación y yo hablando desde el punto de vista de la segunda. Y el otro libro se llama De hijos a líderes, que es específicamente para hijos que ya están trabajando dentro de la empresa y que quieren generar protagonismo, más allá de cómo sea papá o mamá. Más allá que papá me diga, sí, metete, o más allá, o que sea un papá que no le gusta que ni que levante la cabeza y que no suelta. Ahí hay herramientas concretas para que ellos tengan protagonismo. ¿Dónde pueden encontrarlos todos nuestras Si nos mandan un mensaje a Soy Martín Quirós en Instagram, nos dicen que quieren el libro y le pasamos un link para que se los puedan descargar de manera gratuita sin ningún problema. Perfecto. Martín, siempre le hago una pregunta al final a todos mis entrevistados. A ver. Y es la pregunta que más me llena de la entrevista. Si pudieras escribir un post en Instagram que te leyera todo el mundo, ¿qué escribirías? Te voy a decir uno que me serviría hasta a mí mismo leerlo. Disfruta el camino. Lo digo así, pero yo tengo que aprender a leerlo ese post también todos los días. Porque una cosa es enunciarlo, pero también lo digo para mí mismo. Disfruta el camino, porque es el ahora en donde estamos. Y si no lo estamos disfrutando, como hablábamos antes, el tiempo es muy finito y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Así es. Martín, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, compartir con nosotros el conocimiento, escuchar toda esta plática que tenía pendiente de platicar. En un inicio me dijiste, ¿dónde nos conocimos? Y voy a hacer este preámbulo, que nos conocimos por redes sociales, sí. Seguirnos en Instagram, coincidimos con muchas cosas. Yo creo que ya más de un año de habernos conocido, hoy en día estamos aquí y bien agradecido de tenerte aquí en el podcast de nosotros, por todo este conocimiento que compartes y muchas cosas. Creo tenemos el mismo valor en lo que pensamos. Es lo que nos identifica desde el día que nos conocimos en redes sociales. Por eso estamos aquí. Espero que de esta entrevista y de esto se haga una bonita amistad. Claro que sí. Y seguir concluyendo con energía para toda la gente que nos sigue. Amigos de Negocios de Veras, agradecido como siempre que estén con nosotros. Les encargo ahí que le den like a las entrevistas, a los reels en YouTube, que se suscriban para seguir creciendo toda esta comunidad. Y a Martín, otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Me encantó estar acá.